Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo, porque, pues como ya sabemos, es el Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica, que esto abarca pues para todos lados. Entonces, ahorita tenemos diferencia de horarios en diferentes puntos del mundo y de donde estén uniendo, espero que estén listos para este gran evento. Es nuestro cuarto Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica y esta es la cuarta en modalidad virtual. Y lo mejor de todo esto es que es completamente gratis. Así que en lo que se van uniendo los demás, por favor, ayúdenos a compartir para llevar a la gente de todos lados este conocimiento que va a estar muy, muy chido. Vamos a tener ponentes hoy, mañana y pasado, ponentes de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de México y muchas sorpresas porque si se dieron una vuelta ahí por las redes del Congreso, también pues se van a dar cuenta que tenemos giveaways. Tenemos giveaways los 3 días para que estén bien al pendientes de aquí de todo lo que va a estar pasando, que tenemos premios para ustedes de nuestros patrocinadores que agradecemos de todo corazón que estén apoyando a estos eventos de divulgación. Los temas que vamos a estar tratando en esta edición tienen que ver con biología, con salud, con ambiental, con tecnologías que nos encantan las cuestiones de la inteligencia artificial, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de todo un poco y sin olvidarnos de la importancia de divulgar la ciencia de manera correcta y para todos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Nos espera un chismecito muy, muy padre. Vamos a poner aquí los flyers de los ponentes del día de hoy para que se den aquí un mega rush de conocimiento, de emoción, de energía. Miren, vamos a tener primero que nada acá a nuestra amiga Maíz Mutante, que nos va a hablar acerca de la cuestión genética del ambiente, una cosa muy chida. Después nos vamos a brincar ay, no era esta, era a la inteligencia artificial con la doctora Gabriela Malta, que también trae un tema muy, muy genialísimo, para que sepan utilizar la IA y no se asusten. Después de ahí vamos a traer a Iracema Bisaís, que desde Uruguay, se me olvidaba Uruguay, también Uruguay, ¿por qué no? Va a estar acá con nosotros, hablándonos de los herpetuarios por allá. Y después vamos a ir a Veracruz, allá a Jalapa, con la doctora Pau Vallejo con medicina nuclear. O sea, no cualquier tema, una cosa muy, muy genial que les va a encantar. Después nos vamos a ir a las ciencias biológicas con Bioban y cerramos con nuestra queridísima Andy de Biólogo Haciendo Cosas con esto del futuro sostenible. Entonces, viene de todo un poco en esta cuarta edición del Congreso. De verdad espero que les guste mucho porque se va a poner buenísimo. Entonces, antes de todo este comercial, y qué bueno que ya están entrando muchas personas por acá, quiero presentar a nuestra primera ponente, que ya es conocida aquí del medio, ya es de la familia, ya tiene aquí desde que arrancamos los proyectos todos y el Congreso, de hecho es fundadora también del Congreso. Entonces vamos a presentar a Aislinn Aguirre por acá, mejor conocida con nuestra Maíz Mutante. Ella es maestra en ciencias. Hey, ¿qué onda, Ais? Bienvenida. ¿Cómo estás? Oli. Yo ya estaba bien entrado, ella estaba hablando aquí tu Sí, 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 currículum y todo, cosas buenas está hablando de ti. Cosas buenas. presumiéndome. Sí, 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 aquí presundiendo a las personas acá, a los amics. Y bueno, ella es maestra en ciencias con especialización en genética del paisaje y biología evolutiva por el Instituto de Ecología INECOL. Es licenciada en ciencias agrogenómicas con honores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad de León en la Universidad Autónoma de México. Perdón. Y cuenta con un diplomado, se me va a ir la voz. Ay, síguele ahí, síguele. Bueno, tengo un diplomado de comunicación en ciencia y Ah, tecnología del ya. Politécnico Regresó, y, regresó el Phil Barrera. ¿Te acuerdas de Phil Barrera? y tú ya se fue. Ya se fue, ya ¿Ya? pasó. Ya pasó ese memazo que nos aventamos ahorita. Tiene un diplomado en Comunicación Cultural de la Ciencia y Tecnología por el IPN. Ha realizado diversas estancias nacionales e internacionales y participado en congresos nacionales e internacionales también. Ha colaborado en la publicación de artículos, inclusive capítulos de libros, y pertenece a la red Sinapsis, que espero que todos sigan la red Sinapsis, de verdad está muy chido. Y tiene su propio proyecto de divulgación científica que se llama Maíz Mutante. Entre muchas otras cosas,
Ella es la experta para hablarnos de los transgénicos, de los genes y de todo un poco esos temas raros que todo el mundo genera controversia. Ella. Así que, Ais, pues bienvenida y te cedo aquí el micrófono cuando gustes. Ay, muchas gracias. Pues bueno, voy a hablarles de este tema que justo es lo que decía Arturo, que es de mi maestría, en eso me especialicé. Pero bueno, comienzo comentándoles, pues cuando pensamos en genética solemos imaginar en que el código es inmutable, ¿no? Que todo este código dicta todo lo que somos y todo lo que sabemos sobre nosotros, pero nuestra historia genética es más que solo nuestros genes. El ambiente en el que vivimos también deja huella en nuestro ADN y hoy vamos a hablar de este tema, genética del paisaje, más allá de nuestros genes, el impacto que tiene el ambiente sobre nuestra biología. Esta disciplina, que es la genética del paisaje, es una disciplina que explora cómo el entorno moldea la diversidad genética de los seres vivos y les voy a tratar de explicar, porque es un tema medio complejillo, pero pues cómo es que esto sucede. Y bueno, para empezar necesitamos plantearnos pues qué es esto, ¿no? ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el material genético? Todos los organismos pues tienen esta molécula que es fundamental, el ADN. Es nuestro manual de instrucciones, el que nos dice qué somos y cómo funcionamos, pero ¿realmente nos dice todo o hay más factores que entran en juego? Pues bueno, la realidad es que a pesar de que esta molécula tiene muchísima información y la tenemos en todas nuestras células, no nos dice tanto como creemos. Otra cosa que existe además del ADN es la epigenética, que es un mecanismo que cambia la expresión del ADN sí, y nos da un poquito más de información. Esta, la epigenética lo que hace es que hace que el ADN se haga o chiquito o largo, y pues el que se haga chiquito hace que algunos genes no se lean, no los lean las moléculas, y que se haga largo hace que se lean algunas cosas que a lo mejor antes no se leían, y esto puede cambiar a través del tiempo, a través de lo que comemos, a través de lo que respiramos, incluso por muchas situaciones puede llegar a cambiar esto. Esto que les digo que es la epigenética, pues es como decir que es una receta que si está abierta se puede abrir y se puede leer y se puede hacer, y si no está abierta pues no lo puedes hacer, no puedes leer lo que existe dentro de esa receta. Y pues les digo, el ambiente juega un proceso muy importante en este factor que es la epigenética. Estos mecanismos pueden verse afectados, tanto el ADN como la epigenética, por el ambiente en el que nos desarrollamos, y el ambiente contempla muchísimas cosas, porque a veces uno piensa que el ambiente simplemente es la temperatura, ¿no? O si hace frío, si hace calor, si llueve o si no llueve, y realmente el ambiente contempla muchísimas otras cosas más que incluso a lo mejor y ni siquiera pensamos, ¿no? Porque les digo, está la temperatura, también está la precipitación, pero también están cuestiones antropogénicas como la contaminación, por ejemplo, la natural de un volcán, pero también la de los carros, por ejemplo, también está dentro del ambiente y también nos puede afectar a nuestros genes o a la epigenética de nuestros genes. Y pues otros factores como pues incluso la pandemia, ¿no? Que hizo que nuestra vida cambiara y nuestro entorno cambiara, y que muy probablemente tenga consecuencias dentro de nuestro ADN, que pues ahorita les voy a explicar un poquito más a qué me refiero con eso. Y les digo, no solo hablamos de clima, contaminación, factores, sino también hablamos de cuestiones sociales y culturales, nuestra alimentación, dónde vivimos, nuestras costumbres, e incluso la exposición al estrés pueden modificar cómo se expresan nuestros genes. Todos estos factores, al interactuar con la genética, pueden generar cambios en la diversidad genética de una población a lo largo del tiempo. O sea, no es como que sea un cambio de que de la noche a la mañana, si me cambio de país, vaya a haber un cambio en mi ADN, pero a través del tiempo puede que por ciertas costumbres, pues por ejemplo, ¿no? Pasa con la leche deslactosada, ¿no? Hay personas que no lo toleran, y dependiendo en qué parte o en qué país vivas o de dónde eras o de dónde son tus genes, puede que seas más tolerante o menos tolerante a la lactosa. Pero esto sucedió no de la noche a la mañana y no de un individuo a que uno tuvo un hijo y al otro ya de pronto ya era
intolerante a la lactosa, sino que fue a través de las generaciones y por mucho tiempo. Pero pues les digo, tiene que ver todas estas cosas sociales, que a fin de cuentas son culturales o tradiciones y demás, tienen que ver con el ambiente, o bueno, son parte de nuestro ambiente y son parte de lo que afectan a nuestro ADN y a nuestra epigenética. Bueno, dentro de los factores que pueden propiciar estos cambios en nuestra ADN está la fragmentación. La fragmentación, pues es un factor clave, ¿no? Pues imagínense, ¿no? El poner, por ejemplo, una carretera, algo que es pues antinatural, ¿no? Esto es como si de pronto pusiéramos una pared en nuestra cocina y no podríamos entrar a ella. Algo así les hacemos a los animales, ¿no? Y de pronto ya no hay manera, por ejemplo, de que se vean entre familias o que se puedan reproducir entre ellos porque hay una barrera. Pero estas pueden ser pues tanto artificiales como lo es una carretera, como también lo es una montaña, por ejemplo, ¿no? Esto hace que las poblaciones se queden separadas y pues nunca se junten, o incluso pues puede hacer que otras especies se lleguen a juntar porque pues ya no les queda de otra y digamos, de alguna manera, la única manera de reproducirse es que se junten con otra población, ¿no? Entonces esto hace que pueda haber diferentes procesos, entre ellos, por ejemplo, la endogamia, que sucede cuando se reproducen entre familia, y esto hace que haya poquita diversidad genética porque digamos que todos son iguales, ¿no? O sea, son como digamos de Monterrey, y entonces empiezan a juntarse entre ellos, entre familia, y todos salen iguales y todos tienen los mismos genes, y esto puede reducir la diversidad genética y hacer que, pues no sé, por ejemplo, una enfermedad sea más sencilla de contagiarse, y que como todos tienen la misma diversidad genética, todos se enferman igual y todos reaccionan igual, que sería diferente si hay más diversidad genética porque puede que por ahí haya alguien que, no sé, es inmune, ¿no? Es más probable a que si hay poquita diversidad. Pero también les digo, puede aumentar el contacto, que esto se le llama simpatría, entre poblaciones. En mi estudio, por ejemplo, de tesis, lo que pasaba con yo trabajaba con libélulas, y estas libélulas lo que hacían es que se hibridaban. Entonces, como se juntaban entre ellas, son dos especies diferentes, pero como se juntaban entre ellas, pues las del norte les pasaban genes a los del sur y los del sur les pasaban genes a los del norte, y esto hacía que ambas se distribuyeran más fácilmente por todos lados, porque los genes que les daban los del norte hacían que soportaran el calor del sur, y los genes que les daban del sur les ayudaban a soportar el frío de arriba. Entonces empezaron como que a distribuirse por todos lados, y esto pues ayudó a el cambio, un factor ambiental que fue pues el que se pudieran juntar, hizo que la genética de ellos cambiara y que se empezaran a distribuir por todos lados. Otra cuestión, pues también es la migración. La migración es un factor que cuando los individuos de una población se mueven hacia nuevas áreas, llevan consigo información, que es lo mismo que les estoy diciendo que pasaba con mis libélulas. Esto puede aumentar la diversidad dentro de la población y generar nuevas oportunidades de adaptación. Entonces, pues puede que una especie que no podía, no sé, estar en Inglaterra, ahora ya puede porque tiene genes de las libélulas, les digo que estaban en el sur, ¿no? Entonces, al cruzarse y al juntarse y al tener mayor variabilidad y más genes que los ayudan a adaptarse a nuevos lugares, pues pueden hacer que se distribuyan por más lugares. A veces es bueno, a veces es malo, porque esto de la migración puede llegar a afectar a otras especies que pues están en ese lugar y que pues al final están alterando el hábitat de ese animalito. Y otro factor es el clima, o bueno, dentro de los factores que son el clima, y aquí les voy a dar como más ejemplitos para que me entiendan, porque siento que me van a decir, bueno, pero ya todo esto, ¿qué es la genética del paisaje? Al final se los voy a decir, pero bueno, el chiste es que en el clima, esto es más que nada para que como que me entiendan, pues qué preguntas se podrían llegar a hacer, ¿no? En cuestión de lo estudio, o lo que podemos llegar a preguntarnos cuando decimos, ay, estoy haciendo genética del paisaje, o voy a estudiar genética del paisaje, o ya estoy estudiando genética del paisaje, pero ¿qué puedo contestar? ¿De qué me sirve, no? Y bueno, el chiste es que en el clima, les digo, los cambios en la genética pueden ser muy grandes. La temperatura, la precipitación, les digo, todos estos factores climáticos pueden afectar en si sobreviven o no, qué organismos sobreviven.
Y pues bueno, les digo, hay un caso, por ejemplo, el caso de las plantas y los insectos puede modificar los ciclos de vida y de reproducción, que a esto me refiero con fenologías, tanto en plantas como en los insectos. Hay insectos y plantas que pues se coordinan, ¿no? De alguna manera y que al ser polinizados por una abejita, por ejemplo, ellas ya, digamos, de alguna manera saben cuándo tienen que llegar, pero por esta cuestión del cambio climático que tenemos, pues ellas siguen llegando el mismo mes que deberían llegar y resulta que la flor ya no florece al mismo tiempo porque hizo más calor de lo normal o hizo más frío y entonces se tardó y entonces ahora la plantita pues florece en otra época, pero el insecto sigue llegando en el mismo mes y pues digamos que se descoordinan. Y esto pues puede llegar a ser un problema para la polinización y pues para la misma planta, incluso llegando tal vez a la extinción, ¿no? Porque a lo mejor era el único polinizador que existía y que le ayudaba a sobrevivir y si de pronto ya no se coordinan en los tiempos, pues ya no tiene solución. Esta es una de las cosas a las que puede afectar a los animalitos. Otra de los temas que podemos ver en la genética del paisaje es acerca de las mariposas. Bueno, en las mariposas y las libélulas, esto digamos que son preguntas como más descriptivas, ¿no? De qué es lo que sucede con los animales y cómo el clima puede cambiar el cómo se ven. Porque en el caso de estos insectos, las mariposas y las libélulas, pasa mucho que dependiendo del clima, si son húmedos y fríos, suelen predominar los colores oscuros y si son cálidos y secos suelen predominar los colores claros, que esto no solo pasa con las mariposas y las libélulas, pasa con muchos animales, pero sobre todo en esto suele suceder mucho. Y digamos, aquí a lo mejor no hay un problema, ¿no? Como en el anterior ejemplo, pero pues el chiste es que está interesante, ¿no? Poder estudiar con genética del paisaje por qué esto sucede. Otro ejemplo, pues también es, digamos, lo mismo, pero es muy curioso porque el zorro ártico lo que tiene es que tiene la capacidad de cambiar su pelaje dependiendo de la temporada. Entonces, digamos que en invierno pues se ve así como lo ven en la imagen, todo blanquito y se camuflajea con la nieve. Y cuando estamos en primavera, verano, esta coloración cambia y se vuelven como marrones y pues se pueden perder más en las praderas. Y pues esto también está bien interesante, ¿no? Porque digamos, aquí tampoco hay un problema, pero pues esto se puede contestar o podemos estudiarlo con la genética del paisaje y ver por qué rayos sucede esto o cómo es que sucede, o incluso ver cómo ha cambiado esta distribución de colores a través de cómo el clima va cambiando, porque pues les digo, tenemos un problema con el clima, todos lo sabemos, hay cambio climático muy grande, y puede que a lo mejor hace 10 años el comportamiento de cómo se iba, o el patrón de cómo se iba cambiando el color de este zorrito sea diferente a cómo ahorita es, que a lo mejor, no sé, en mayo pues era cafecito y ahora resulta que, o bueno, en invierno era blanquito y ahora resulta que ahorita en invierno también sigue siendo café, ¿no? Puede ser. Esa es una de las preguntas que podemos hacer con la genética del paisaje. Pero bueno, les digo, también dentro de todo lo natural también está la parte del ambiente que tiene que ver con los humanos, que es, por ejemplo, en este caso, la urbanización ha dejado pues muchas huellas genéticas. Dentro de estas, por ejemplo, están las polillas, que se camuflajean mejor en los troncos de árboles cubiertos de hollín, que esto sucedió cuando empezó la revolución industrial. Los troncos empezaron a llenar de esto de hollín, que es como pues lo que sacaba las industrias. Y esto hizo que las únicas polillas las polillas que solían sobrevivir más, pues eran las que se podían camuflajear mejor en estos troncos, que antes pues no tenían hollín y tenían un color más clarito, entonces se camuflajeaban mejor las claritas, pero después de la revolución industrial, ahora las que se camuflajeaban mejor eran las oscuritas. Entonces, pues esto hace que, pues les digo, es otro ejemplo de cómo el ambiente puede influenciar en qué especies sobreviven y cuáles no, y que pues tiene que ver con algo humano. Otro es también, ejemplo parecido, es lo de los mosquitos. Pues ustedes saben que cada ciertos meses hay unas campañas de que pues no tenemos que dejar tambos o llantas o cosas así con agua, porque pues los mosquitos empiezan a brotar por todos lados.
pero pues entre más, pues antes a lo mejor eso no existía, ¿no? Porque pues no había llantas tiradas por todos lados, o como que a ellas, los mosquitos se han podido adaptar de cierta manera a reproducirse más fácilmente pues con esto que nos sucede, ¿no? De que de pronto hay muchos lugares donde se estanca el agua y es por cuestiones humanas o que no hemos resuelto, y por eso pues hay campañas siempre de que tenemos que quitar estas posibilidades para estos mosquitos. Pero bueno, el chiste es que la urbanización los ha ayudado de alguna manera a sobrevivir y a reproducirse y adaptarse a muchos entornos. Y pues bueno, un ejemplo como muy grande y que yo creo que todos tenemos presentes es la cuestión de la pandemia. La adaptación de este virus fue uno de los mayores factores, dependió de muchos factores complejos que no tienen solo que ver con el virus o con la enfermedad, sino con la sociedad en general. El hecho de si usabas o no un cubrebocas ya ayudaba o no al virus a adaptarse. Y pues es bien curioso, ¿no? Como algo, les digo, esto también lo contempla la genética del paisaje, algo social, ¿no? Un comportamiento social está dentro del ambiente y lo contempla. Y nosotros en genética del paisaje podemos estudiar en cuanto a la pandemia, pues muchas cosas, ¿no? Como una, por qué o cómo se adaptó el virus por usar o no usar cubrebocas, ¿no? Esa podría ser una pregunta. También podemos utilizarlo, o en el momento se utilizó también sobre todo para plantear estrategias, porque pues nosotros podríamos saber qué tanto se mutaba dependiendo del tiempo, ¿no? Y de si en ciertos lugares usaban o no usaban cubrebocas, se podía ver, ¿no? Y qué estrategias teníamos que utilizar sabiendo estas respuestas que se podían tomar desde la genética del paisaje. Y pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Teniendo los datos obteniendo estos datos y sabiendo qué es lo que está pasando genéticamente con el virus, podemos saber, pues a lo mejor en qué países se necesita más eh, prevención o mayor tratamiento, o qué maneras podemos pues prevenir en un futuro que vuelva a suceder. Y pues otra cosa que podemos hacer es también, ya después de que pasó todo esto la pandemia, es ver cómo nos ha afectado a nosotros mismos, a los humanos, el que tengamos o el que no hayamos tenido esta enfermedad, y ver las secuelas y todo esto también se puede hacer con genética del paisaje. Pero bueno, les digo, todo esto, ¿qué es la genética del paisaje? Básicamente es una disciplina que explora cómo los factores ambientales, tanto físicos como biológicos, impactan en nuestros rasgos genéticos, cómo interactúan nuestros genes con el entorno. Y les digo, es complejo, es muy difícil como de pronto de entender cómo rayos, pues algo ambiental va a determinar tanto, pero pues nos puede ayudar a contestar muchísimas preguntas interesantes y poder prevenir cosas a futuro, como lo que les decía de la pandemia. Aquí también les dejé como unas preguntitas que podemos resolver. Les digo, podemos preguntarnos cómo están conectados genéticamente las poblaciones, que es algo como a lo mejor que no estamos viendo como que a lo mejor un problema, pero a lo mejor sí nos puede ayudar en cuanto a cultivos, por ejemplo. Si sabemos qué tan conectados están, podemos saber si se contaminan, por ejemplo, qué eventos en el pasado han cambiado la diversidad genética, que esto nos sirve para a lo mejor preguntarnos cómo es la historia evolutiva de algún organismo, no necesariamente para prevenir algún tema, pero les digo, también puede hacer cómo afecta el clima y el paisaje a la genética de cierta población. Esto pues nos ayuda también a lo que les decía de prevenir cuestiones climáticas, porque sabemos que en un futuro va a estar peor la cuestión climática y pues necesitamos prevenir ciertas cosas para que no se sigan extinguiendo ciertos animalitos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de las libélulas que yo trabajo, una de ellas está desplazando a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que no suceda esto y la otra desaparezca? Y todo esto, pues haciendo genética del paisaje. Si tienen adaptaciones genéticas para su entorno, cómo influyen
las barreras geográficas, les digo, o sea, de que pues también hay esto de las barreras geográficas, a mí me gusta mucho porque viendo como, por ejemplo, les digo, las carreteras han hecho que ciertas especies se separen por completo y ya no puedan intercambiar genes. Y lo que se hace es que una vez ya se sabe eso con genética del paisaje, podemos prevenir que se vuelva a pasar de nuevo o podemos hacer como soluciones o alternativas a lo que ya está. O sea, ya está la barrera, ¿qué podemos hacer para que se vuelva a unir y que estos animales no se extingan o tengan más diversidad genética? Entonces se han hecho, por ejemplo, corredores en las carreteras, de que hacen unos corredores para que se unan los dos pedazos y de por ahí puedan pasar los animalitos. Es como un puente peatonal para animales. Y así sacamos de estas preguntas y de estos estudios, podemos sacar muchas respuestas y muchas prevenciones a futuros problemas o simplemente describir algún organismo. Entonces, pues les digo, esta es la importancia: la conservación de las especies en peligro, el mejorar la producción agrícola, la seguridad alimentaria y pues como les decía en la pandemia, pues nos puede ayudar a saber o a preguntarnos cosas acerca de la salud y de la adaptación a enfermedades, de qué podemos hacer para prevenirlas, para tratarlas o pues para entender simplemente qué es lo que sucedió, ¿no? Les digo, ahorita en este momento que ya pasó la pandemia, podríamos hacernos preguntas más de este, cómo nuestros genes han sido afectados después de estar enfermos, ¿no? Si algo en nuestra epigenética, por ejemplo, ha cambiado, si nos ha hecho más propensos a otras cosas o si nos ha ayudado a otras cosas. Y no les expliqué mucho el cómo se hace la genética del paisaje porque siento que a lo mejor es un poquito más aburrido y complejo, pero pues así en resumen lo que hacemos es agarrar los genes, que básicamente es información que está en una computadora, agarrar información acerca de, no sé, por ejemplo, el clima, porque son informaciones que están en la red y son gratuitas, pero de eso hay de todo, ¿no? Hay del clima, hay de la precipitación, hay de la urbanización, de los campos agrícolas, toda la información del ambiente que se les ocurra. Seguro hay una plataforma, una base de datos en el Internet que te lo da gratuitamente. Y esta información la obtenemos como en mapas. También, por ejemplo, en el caso de la pandemia podemos obtener cuántos casos hay de personas que tuvieron la enfermedad distribuidas en el país y eso ya está en un mapa, ¿no? Esa información la juntamos con los genes y con ciertos programas y estadística podemos obtener algunos resultados que nos pueden guiar o nos pueden decir cómo estos factores ambientales están afectando a los genes del individuo que estemos estudiando, ya sea un humano, un animal, un insecto, un virus. Podemos hacerlo con cualquier organismo y pues básicamente es bioinformática y programación, por eso les digo que es un poco aburrido, pero es muy interesante y nos puede ayudar a, yo creo que lo más padre, lo más bonito, además de poder saber la historia de algún organismo, o describirlo, es el poder prevenir y adaptarnos a los problemas que sabemos que pues se aproximan, ¿no? Como pues el no tener agua, el probablemente no haya tanta comida, y los problemas de salud que se deriven de todos esos problemas ambientales, pues puede ayudarnos el estudio en la genética del paisaje a poder prevenirlos y que no nos vaya tan mal en el futuro o que no se extingan muchas especies. Y pues ya eso es todo. Muchísimas gracias. Ahí me pueden seguir en mis redes, estoy en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram como Aislenina o Maíz Mutante. Y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta y si no, pues igual ahí están mis redes para que cualquier preguntita que tengan, si les interesa el tema o si quieren saber de otra cosita, ahí me busquen. Ándale. Oye, Ais, de hecho, la primera vez que platicamos y que me dijiste, no, es que hago genética del paisaje, yo me quedé, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo que genética de paisaje? O sea, pero ahora entender
¿no? Todas las implicaciones que tiene hasta lo que hace el humano, las condiciones climáticas, las especies en su proceso adaptativo, o sea, como todo eso, entenderlo desde los genes, ya tiene mucho sentido, ¿no? Decir, qué importante. Por ejemplo, tú ahí en tu día a día en investigación, como tú dices, es pura bioinformática, o sea, como qué tantos datos manejas o qué tantos cuadros de Excel. Me supongo que eres experta en hojas de Excel o algo así. Sí, pues sí, de hecho usamos mucho Excel, pero digamos que esa es la parte fácil. Pero, pues les digo, por eso es que casi no hablo del proceso, porque siento que es medio complejo y luego ni se entiende bien. Yo me tardé mucho en entenderlo. Este, pero bueno, el chiste es que, pues un día a día es eso, ¿no? De bajar, al principio es eso, bajar toda la información, mandar a secuenciar tus genes, porque eso también es otro proceso. Y pues es muy raro, o sea, porque realmente solo son archivitos y tú los metes a ciertos programas y de ahí te salen listas o te salen datos muy largos de cosas y como justo es muy largo, pues no lo puedo hacer yo manualmente, entonces utilizo otros programas para poder visualizarlo y ahora sí hacer imágenes bonitas, ¿no? Y ya al final, por ejemplo, en mi tesis lo que se ve, no se ve todos la programación que hice, o sea, no puse eso en mi tesis, sino que puse mapas con cómo se distribuyen los genes o cómo van cambiando, puedes hacer un montón de tipos de mapas en los que se muestre cómo cierto gen está distribuido en una población, ¿no? Y puedes ver así en el mapita, no sé, en un mapita de México, a lo mejor qué poblaciones de México tienen cierto gen, ¿no? Que los ayuda a ser inmunes al COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. puedes hacer ese tipo de cosas para que se entienda, porque pues sí, obviamente, si alguien ve todo el código que tú haces en programación, pues seguramente no le va a entender nada. Pero si haces Ujú. un mapita así bonito y ya muestras dónde están cada gen, pues ya se entiende mejor. Es algo así lo que termina siendo al final, pero pues es un proceso muy largo y pues digamos que ya las imágenes ya es lo más fácil, pero sacar los datos y obtener los datos es luego lo más complicado. Y pues porque muchas veces lo que vemos, pues a veces es pura correlación, ¿no? Y luego también si no entiendes de estadística, también luego estás ahí quebrándote la cabeza de cómo es posible esto. Está bien fácil, o sea, así como lo dijiste, está facilísimo, o sea, no, o sea, es complejo, o sea, simplemente meterte a los gene banks a ver todo el montón de genes y la correlación de uno con el otro, desde ahí ya, me acuerdo que tú decías, voy a dejar corriendo aquí un proceso, lo va a terminar en 24 horas, decías, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, tiene que ir gen por gen checando cuál es de qué Sí, cambia, ¿no? Está sí, interesante, sí, qué bueno sí. que tú haces esa labor, qué bueno. Yo no me metería a esos rollos. Sí, no es como que me encante, pero la verdad he aprendido bastante y aprende uno es un amor-odio a la programación, pero ya cuando te sale y te sale bonito, dices, ay no, qué padre, qué bueno que lo hice. Pero sí es tedioso y pues no a todo mundo se le facilita y no a todo mundo le gusta, pero pues es una parte bonita y también, pues está también padre que la gente lo sepa por si le interesa, o pues también para entenderse y ver que pues al final yo hago un trabajo que es multidisciplinario porque pues puedo trabajar con cualquier persona que quiera hacer ese tipo de cosas y no necesito a lo mejor saber de cierto organismo ni nada porque todo es igual. Entonces eso pues está padre y de alguna manera siempre hay trabajo de eso, pero sí es medio complejillo. Y, pero bueno, para que se animen a hacer programación. No los Sí. quiero poner tristes con eso, pero para que se animen a hacer programación. Es interesante y te da trabajo. Eso es lo más chido. Y fíjate que cada vez se escucha más programación. Aprende programación, ten tantos ingresos mensuales, no sé qué. Entonces yo creo que a lo mejor por el mismo nivel de complejidad y la utilidad que se le da ahora a todo este manejo de datos, por eso hay mucha chamba. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, es algo necesario y que a fin de cuentas en algún momento, pues somos a lo mejor de los últimos que nos van a sustituir las IAs. ¿Quién programa? ¿Quién programa la IA? A ver, ¿no? Ándale, Exacto. pero sí.
Pero sí está complejo, pero interesante. Y les digo, la verdad es que a mí lo que más me gusta es que los mapitas que haces ya se ven bien bonitos. No tienes idea luego lo que viene atrás, pero los mapitas se ven muy bonitos, No, y si los muy trabajaste coloridos. durante mucho tiempo, no, hombre, pues se ven hermosísimos ya que los ves terminados. Sí, pues sí, no, sí, ni después de que te salió error como 1000 veces, pero sí, luego, pues, lo padre de este tipo de trabajo es que, como dices, luego lo dejas corriendo y yo me voy un día, me puedo ir, ahí lo dejo. Ya Ujú. que le sabes, ya es más fácil y más rápido, ahí lo dejas las horas que tengas que hacer y tú te pones a ver una serie, lo que tú quieras. Exacto, Pero no, cuando sale error, eso es lo feo cuando te sale el error. exacto, Pero sí. pero, pues, igual hay más herramientas que uno se va apoyando, uno se va haciendo acá colmilludo para saber por dónde darle al programa, cómo meter, su prompt adecuado, pero son cosas que uno va agarrando ya con la experiencia. Sí, ajá, exacto. Así como estamos aprendiendo con las IAs. Pero bueno, yo espero que cada vez sea más la programación en las escuelas y que la gente sepa desde más chiquito. Yo creo que eso va a pasar. Eso sí. Muy bien, Ais, pues, excelente. Mira, por acá nomás nos ponen, dice Ulises Carvajal, dice: "Todo esto de la genética es un mundo, admiro mucho tu trabajo", dice. Muchas gracias. Y Sí, sí. un mundillo muy loco. Es que les digo, si les explico cómo lo hago, también van a estar así de qué, ¿Qué dijo? pero es interesante las preguntas que te puedes hacer. Excelente. Pues de vuelta, vamos a poner aquí las redes de Ice para que la sigan. Aislinina en todas las redes sociales o pónganle Maíz Mutante, ahí les va a salir contenido muy, muy genial, muy, muy chido, que no se lo pueden perder. Vayan a darle like, de bien el Congreso y quiero seguir aprendiendo más de la Sí, genética del paisaje. Genial. sí, ya Oye, también vamos a empezar a hablar del maíz, es lo que te iba a que decir, es lo que ahorita te es iba a un decir. tema. Es lo que te iba a decir, o sea, siempre los temas del maíz son geniales. Por ejemplo, eso está bueno ahorita para que des un spoiler aquí con todos. Me acuerdo que dices que cada uno de los maicitos es de un papá diferente, ¿no? A ver, échate ese dato. Ajá, sí, bueno, puede ser, o sea, no necesariamente, pero sí, o sea, cada elotito puede venir de un papá diferente, por eso a veces luego ves como que hay maíces que tienen como que de diferentes colores, porque cada uno de los granitos, digamos, tiene como que su propio conducto para poder polinizarse. Entonces, pues es como que, como si fuera cada uno un bebecito. Y realmente puede ser de cualquier maíz, puede ser de sí mismo, pero también puede ser de cualquiera, pero en teoría, si tú agarraras la mazorca y le pusieras un polen de diferente papá a cada pelito, podría ser cada grano de diferente papá. Está Ahora muy sí loco, ¿no? queda la frase de hijo del maíz, o sea, no sabes de quién, no sabes de cuál No, no es, sabes. hijo Pero del sí, está muy padre. No, pues ahorita voy a empezar a hacer videitos. Bueno, estoy en proceso de hacer un video largo de toda la cuestión del maíz, que de hecho al ratito voy a subir un video para que me digan todas sus dudas que tienen acerca de los transgénicos, del maíz en México, de lo que está pasando con Estados Unidos, todo eso rollo. Si tienen dudas, ahí vayan a mis redes y pregúntenme todo para que yo lo contemple para este nuevo videito porque luego les contesto cosas que no, ni les interesaban. Y digo, no, mejor ya díganme ustedes qué quieren que les diga. Pero sí, porque este tema está medio denso y loco y ya ahorita también se andaban peleando en el Congreso y que si es bueno, que si es malo, que si da cáncer o que si no, y ya, y no, muy mal, pero ya voy a empezar a sacar los videitos. Dejen sus comentarios allá, vayan y díganle: "Necesito que hables de esto, que quite estos mitos y que nos hables con la verdad científica". Acá nos manda también mensaje Diana Belén, nuestra amix, dice: "Soy Ay, fan". nuestra, Acá somos fan, que acaba de cumplir años, así que felicidades, amiga. Felicidades. sí, felicidades. Sí, Muy bien. pues espero verla prontito, ya, ya que llegué. Sí, para echarnos unas cheves con morita, estaba bien buena. Pero bueno, Sí, que vamos vengas. vamos con, la siguiente charla. Muchas gracias, Ais, por este Sí, conocimiento. a ustedes, muchas gracias. Y la Vengan a ver siguiente las demás charlas que ya vienen. La siguiente justamente es
continuando casi con lo tuyo, porque la siguiente es de inteligencia artificial, o sea, cómo utilizar la inteligencia artificial adecuadamente para sacarle todo el provecho y que quizá nos haga más fácil la genética del paisaje entenderla. No lo sé, pero vamos ahorita con esto de inteligencia artificial con la doctora Gabriela Malta, así que no se despeguen porque ya en 15 minutitos arrancamos con toda la actitud. Así que, Ice, muchas gracias y nos vemos ahorita Muchas para la siguiente. gracias. Nos vemos, ahí quédense. Bye.